Hello chicos y chicas, hoy estoy muy emocionado porque hoy vamos a aprender cómo nosotros podemos ahorrar combustible y cómo nosotros podemos responder a algún interrogante. Por ejemplo, cuando pisamos el pedal del vehículo, del freno, puedes frenar casi inmediatamente con una fuerza descomunal. En este tema trataremos lo que es la relación entre la presión y los sistemas fluidos. Déjeme presentarme, yo soy el ingeniero profesor Wally Rodríguez. Empecemos con la intro. Ok, antes de continuar, déjenme por favor recordarle que deben suscribirse al canal porque así permiten que ustedes reciban todas las actualizaciones y los videos más recientes y serán los primeros en enterarse. También por favor denle un like porque eso me permite mejorar. Compartan también con las redes sociales, con todos sus amigos, Facebook, Twitter, YouTube, compartan en las redes sociales. También es importante que dejen sus comentarios, ya sean buenos y malos, porque eso me ayuda mucho a mejorar y lo voy a tomar en cuenta, no solamente en cuenta, sino muy en cuenta. Ahora, realmente ustedes saben lo que es un fluido. Nosotros podemos comenzar a hablar y a teorizar lo que es un fluido, pero realmente un fluido es un gas o un líquido que toma la forma de su recipiente. O sea, el agua ustedes ven que no tiene forma, toma la forma del vaso donde usted lo introduzca. El gas no tiene forma, toma la forma donde está introducido. Ahora, tenemos dos tipos de sistemas. El sistema hidráulico, que es un sistema de fluido que usa líquido como fluido. Por eso todas las palabras que utilizamos como hidrodinámica, hidroeléctrica, que tiene que ver con líquido. Ahora, también tenemos otro sistema que se llama el sistema neumático, que es otro sistema que usa aire o gas como fluido. En nuestro diario vivir utilizamos diferentes tipos de fluidos. Por ejemplo, el líquido de freno en nuestro vehículo es un tipo de fluido. Ahora también el aire que está en los perfumes que utilizamos todos nosotros, las mujeres, los hombres, también es un tipo de fluido. Ahora, nuestro sistema de sangre circulatorio también es un tipo de fluido. O sea que los fluidos están presentes en la naturaleza y en nuestro alrededor. Ahora, bueno, ¿y qué pasa con la densidad? Esa teoría que generalmente no es fácil de entender. Aquí vamos a ver. ¿No te has preguntado por qué los barcos de acero pueden flotar en el agua? O, o por ejemplo, ¿por qué un globo aerostático se eleva si es tan pesado? La razón de estas interrogantes es la densidad. O sea, la densidad es la propiedad que nos permite medir la ligereza o la pesadez de una sustancia. Cuanto mayor sea la densidad de un cuerpo, más pesado nos va a parecer. Por eso que el plomo, a pesar de que sea un pedacito de plomo, como la batería, son tan pesadas porque son mucho más densas. La densidad de un cuerpo está relacionada con su flotabilidad. Eso es recordando lo que aprendimos de Arquímedes, que vamos a ver en la siguiente slide. Una sustancia flotará sobre otra si su densidad es mucho menor. Por eso es que la madera flota en el agua, porque la densidad de la madera es menor que la del agua. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Un objeto de 3.800 kilogramos está sumergido en una piscina. El volumen del objeto desconocido es de 4 metros cúbicos. Recuerde que la densidad del agua es de 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. La densidad de todas las sustancias y materia está determinada por una tabla. Ahora mismo no quiero colocarle eso porque no quiero, qué sé yo, mentalmente sobrecargarlo con todos esos números. Eso está regado en San Google, ustedes lo pueden buscar. Pero del agua, que es más importante para nosotros, es de 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora la pregunta sería, ¿flota o se hunde en el agua? Vamos a ver, la fórmula de la densidad es masa sobre volumen. Si vemos lo que es la masa
sobre el volumen, cuando hacemos esta división, nos da 875 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué podemos decir? Bueno, en este caso podemos decir que el objeto flota porque la densidad es menor que la del agua. La del agua dijimos que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico y esta es menor, por eso flota. Ok, ahora vamos a ver una historia que es muy loca, la historia de Arquímedes, que quizás ustedes han escuchado la historia de Arquímedes con la corona. Había una ocasión que a un rey les regalaron una corona, pero ustedes saben que el volumen de la corona es muy difícil de descubrir porque los volúmenes están estandarizados. Por ejemplo, podemos saber el volumen de un cubo, de un cilindro, pero una corona tiene diferentes formas, circulitos, triangulitos, y era muy difícil de descubrir. Entonces Arquímedes se puso a pensar mucho. ¿Por qué? Porque una orden de un rey era sí o sí. Si no lo descubre, entonces te mataban. Cuenta la historia que él estaba en la bañera tratando de descubrir si la corona realmente era o no era de oro. Entonces, se cuenta la leyenda que cuando él se introducía en la bañera, caía una cierta cantidad de agua cada vez que él se introducía más y más. Entonces, él pensó que tenía que haber una relación entre la cantidad de agua que salía y el peso del objeto. Entonces ahí él determinó que el peso y el volumen desplazado de un fluido líquido cuando es introducido un objeto es equivalente a los valores del mismo objeto. Eso quiere decir que la cantidad de agua que él veía que salía de la bañera equivalía al peso del objeto que se introducía. Entonces él tenía la fórmula mentalmente y decía, bueno, la densidad es masa sobre volumen, pero el problema de él es el volumen, porque la masa él podía descubrirla quizás con una balanza. Entonces, ¿qué él hizo? Tomó un recipiente, colocó lo que es la corona y la cantidad de agua que salía de ese recipiente equivalía al peso o la masa de ese mismo objeto introducido, que en este caso es la corona. La masa o el peso él podía descubrirla con una balanza, que él también había inventado una balanza. Entonces cuenta la historia que él se puso tan feliz porque ya había descubrido lo que es el volumen por medio de esta fórmula, que él se puso tan contento que salió por las calles diciendo eureka, eureka, que significa lo encontré. Realmente no me imagino esta parte, pero eso es cuenta la leyenda. Ahora sí le toca a la presión, porque ustedes dirán, pero bueno, el tema es la presión y los sistemas fluidos, ¿y dónde está la presión? Bueno, la presión es la fuerza que se realiza a un área en específico y está determinada por esta fórmula. Presión es igual a fuerza sobre área. La unidad de medida de la presión es Pascal en honor a Blaise Pascal. Ahora, el aparato que utilizamos para medir la presión podemos llamarle manómetro, perdón. Ahora, ¿por qué? Entonces se ha preguntado por qué cuando apretamos la boquilla de una manguera la velocidad del agua aumenta, o por qué son mucho más gruesas las paredes de las presas en el fondo que en la parte superior. Pregúntense eso. Bueno, recuérdense que aquí, mientras más pequeña el área, la presión es mucho más grande, por eso es que ocurre lo de la manguera. Ahora, en la parte del fondo, el área debe ser mucho mayor porque la presión, mientras más profundo en el agua, es mucho mayor. Y eso ustedes lo pueden ver cuando ustedes tratan de colocar un galón dentro de un tanque de agua. Mientras más usted trata de empujarlo, usted siente mucho más presión. Ahora, vamos para la medicina. Sí, estamos en física, vamos para la medicina. Claro que sí. Vamos a verlo con un ejemplo. Una enfermera desea saber la presión de un paciente. La presión de 79 o menos es considerada normal, y eso ustedes lo saben, pero la presión de 90 o más es considerada hipertensión o presión alta. Si el área de las arterias es de 0.0002 metros cuadrados y la fuerza que ejerce la sangre en las venas es de 0.0148 newton, vienen las preguntas. ¿Cuál es la presión? ¿Y qué le podemos decir a la enfermera con relación al tipo de presión que tiene el paciente? Bueno, dijimos que la presión es fuerza sobre área.
si utilizamos la fuerza que está aquí en la fórmula, el área que está aquí, eso me va a dar 74 pascal. ¿Qué le podemos decir a la enfermera? Bueno, podemos decirle que el paciente tiene una presión normal. Quiere decir que investigue otras cosas, le dé, qué sé yo, una pastillita y lo despache a su casa. Ahora, ¿se puede comprimir el agua? No, no se puede comprimir el agua. No se puede comprimir el agua. Imagínense, si pudiera comprimir fuera un éxito, porque pudiéramos poner una gran cantidad de agua, mucha cantidad de agua en un cubito y llevarlo a África, a esos países desiertos. Pero no se puede comprimir el agua. Sin embargo, sí Pascal trató de investigar si se podría descubrir, si se podría comprimir el agua. Por ejemplo, aquí podemos ver que introduciendo mucha agua en un recipiente, esa agua no se comprime, sino que sale disparada con la misma presión. La presión que recibe un fluido en un espacio cerrado es la misma en todos los puntos. Eso es lo que dice el principio de Pascal, cuando él trataba de descubrir si la presión era, si el agua era comprimible. Entonces él descubrió otra cosa que es mucho más importante y que nosotros utilizamos en la vida. Por ejemplo, él utilizó este sistema. Ustedes pueden ver que esta parte tiene un área más pequeña que esta parte y se le aplica una fuerza que debe ser más pequeña que esta fuerza. Ahora él descubrió que la presión en todos los puntos es igual. ¿Cómo lo descubrió? Él vio, por ejemplo, con este sistema tratando de introducirle agua y agua y agua, pero el agua no se comprimía. Ahora si vemos esta parte de aquí, vemos que la presión, si es una fuerza 1 y hay una área 1, por lógico hay una presión 1 que sería fuerza 1 sobre área 1. Y aquí mismo pasa con la presión 2. Ahora, como la presión es la misma en todos los puntos, yo voy a decir que la presión 1 es igual a la presión 2. Y sustituyendo esta parte con esta fórmula, podemos verla que es exactamente igual. O sea, fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Y eso jocosamente lo podemos ver en esta figura. Este pequeño ratoncito puede realizar una fuerza pequeña para levantar este elefante por medio de ese sistema. Ahora, antes de abandonar este tema, quiero recordarle que el comportamiento de los gases, de los fluidos gas, tiene un comportamiento diferente dependiendo de la temperatura. Por eso es importante echar los combustibles cuando la temperatura es muy fresca, o sea, o muy tarde en la noche o muy temprano en la mañana, porque los fluidos gas se comportan de manera diferente cuando la temperatura es diferente. Y eso lo podemos decir, por ejemplo, si en una habitación ocurre un terremoto y hay personas obesas y personas delgadas, ¿cuáles van a salir primero? Lógicamente las personas delgadas van a salir primero. ¿Por qué? Porque las personas obesas son mucho más pesadas y eso mismo pasa con los fluidos gases. Por ejemplo, el GLP es mucho más pesado que el aire y en un tanque, en un vehículo que se introduzca GLP, hay aire y hay también diferentes materiales. Entonces, también importa la velocidad con que se introduzca el combustible. Por eso que en unas estaciones de gasolina o de gas algunas veces lo echan un poco más lento o un poco más rápido si le damos qué sé yo, unos cuantos pesos al expendedor. Entonces es importante que la velocidad con que se eche el combustible y también la temperatura que estemos ese momento. Ahora, entonces, ¿esto para qué nos sirve? Bueno, vamos a verlo con un ejemplo y después con algunas explicaciones. En una rampa para subir carros, en una estación de servicio, el aire comprimido ejerce una fuerza sobre un pequeño pistón. Ustedes lo pueden ver ahí. La presión se transmite en un segundo pistón, que es este. La fuerza 1 deberá ejercer el aire comprimido para levantar un carro de la segunda fuerza. Veámoslo aquí en el ejemplo. Aquí vemos que esta fuerza es más pequeña por esta fuerza, lógicamente para levantar un vehículo, si eso es un mecánico que lo va a levantar, aquí el área es más pequeña que esta área grande. Ahora, si utilizamos la fórmula anterior y despejamos, de ahí se puede decir, por ejemplo, cuando despejamos, que la fuerza 1, el área 1, está dividiendo, pasa multiplicando. Despejamos esta fórmula y sustituimos los valores que están aquí. Cuando multiplicamos en la parte de arriba, 0.008 por 13.000 me da 104, entre 0.07 me da 1486 newton. Fíjense que el vehículo pesa 13.000 newton y el mecánico solamente tiene que ejercer 1486 newton. Eso un poquito más de
12 veces. Eso quiere decir que normalmente nosotros no podríamos levantar el vehículo, pero con el principio de Pascal sí podríamos levantarlo. Y eso lo vemos en diferentes cosas. Por ejemplo, los gatos hidráulicos utilizan el principio de Pascal. La silla de los salones o de la barbería utilizan el principio de Pascal con esta parte aquí, porque si usted trata de levantar a la persona sería muy difícil, pero con esta palanquita el principio de Pascal sí se puede hacer. Por ejemplo, como hablábamos muchas veces, lo que es el pedal del acelerador, también utiliza el principio de Pascal. Los camiones de basura utilizan el principio de Pascal. Con un botón podemos comprimir una gran cantidad de basura. Lo que son las compresoras, la prensa, utiliza el principio de Pascal. Y, por ejemplo, este simple hecho, lo que es este tubito que se coloca en las puertas de cristal para que no cierre de repente y se rompa. Ahora, finalmente ya lo que me resta es agradecerle, pero también recordarle que deben suscribirse para que reciban las notificaciones de los videos más recientes. Deben darle like, porque si no... Bueno, eso fue una broma. No soy muy bueno con las bromas. Deben compartir, por favor, con las redes sociales, con todas las redes sociales, con Twitter, con Facebook, con el mismo YouTube. Y dejar su comentario, porque eso me ayuda a mejorar mucho. Perdóname porque estoy un poco agripado, por eso me escuchan como un poco difónico. Entonces, los archivos o link yo lo voy a dejar en la descripción del video. Si ustedes tienen algún tema que quieren que lo suba, solamente pídanlo, que con mucho gusto lo voy a subir en la mayor brevedad posible. Y le voy a dejar unos ejercicios de misterio de la naturaleza del universo. Si quieren resolverlo, lo pueden resolver. Le voy a dar un tiempo para resolverlo. Estoy esperando. Resuelvan. Bah, es otra mala broma. Realmente no se hace mucha broma. Y mucho que sea buena. Bueno, gracias y nos vemos hasta la próxima. Bye.